Ahora, yo les decía que el virus, el AAV, tiene una cápside, y esa cápside, que no son otra cosa que proteínas en forma tridimensional de bolita, dependiendo de esas proteínas, básicamente es lo que le da el tropismo a ese virus. Entonces, en general lo que se usan son virus de infección local. Si yo lo inyecto en la región del hipocampo, o de los ganglios de la base, lo que fuera, que me interese a mí, del estriado, el virus se va a infectar en las neuronas cerca del sitio de inyección. ¿Por qué? Porque el receptor está en el soma o en las dendritas de esas células. Eso se llama infección local, básicamente. Ahora, si yo le cambio un poco esa proteína de la cápside, puedo hacer que genere un virus que le gusten los axones, básicamente. Entonces yo, en vez de inyectarlo en donde están los somas de las neuronas, podría inyectarlo donde proyectan las neuronas. Y ese virus va a reconocer el axón, porque tiene el receptor en el axón, y se va a meter en el axón, en vez de meterse en esta neurona, se va a meter en esta, se va a trasladar hacia el soma, va a ir al núcleo, y se va a expresar. Y entonces yo puedo, de esta manera, selectivamente, marcar neuronas de acuerdo a su proyección, ¿sí? Esto me serviría, por ejemplo, con las neuronas estriatales que yo les conté, que hay unas que proyectan a un núcleo y otras que proyectan al otro. Si yo las quiero ver marcadas de colores distintos, podría inyectar este virus en la infección retrógrada en una o en otra. Estos virus de infección retrógrada a los hay AAV, modificando la cápside con una cápside especial, pero hay otros virus también que son particularmente retrógrados, como el virus de la rabia o el herpes. Después hay virus que son muy lindos, que hoy no les voy a contar, que son transinápticos, que básicamente saltan una sinapsis, específicamente sinapsis. Entonces, si yo infecté esta neurona, va a saltar a esta y va a saltar a esta, y yo puedo controlar cuántos pasos da. Y entonces eso es otra hermosa manera de ver conectividad. Entonces, básicamente, el uso de vectores virales de AAV en particular me permite a mí amplificar la señal. Yo tengo muchas copias del gen de interés, entonces la neurona no solo es verde, es recontra verde. Me da especificidad, puedo jugar con regiones en particular, con proyecciones en particular, y puedo expresar cualquier gen de interés, no solo la proteína GFP. Ahora, esto básicamente nos permitiría, por ejemplo, ver esta misma imagen que yo les había mostrado antes, la puedo lograr justamente inyectando un virus, un AAV que expresa la proteína verde fluorescente acá, y uno que expresa la proteína roja acá, fluorescente. Y entonces ahí puedo comparar cómo son las proyecciones de estas neuronas. Ahora, yo les decía, cada región del cerebro tiene muchas neuronas. Entonces, así como está esta estrategia de virus AAV, me permite marcar neuronas de manera núcleo específica, pero no subtipo neuronal específica. En la corteza yo les decía que había neuronas excitatorias, neuronas inhibitorias, diferentes clases de neuronas. Entonces, ¿cómo hago para poder marcar subtipos de neuronas dentro de una región? Bueno, lo que hago es usar el sistema CRE-LOXP, el mismo sistema que usaba antes. Entonces yo puedo, básicamente, hay una única diferencia en los virus, es que lo que hago es, en vez de ponerle, diseño un virus que se va a poder expresar de manera CRE-dependiente, ¿sí? Pero en vez de ponerle, como el ratón transgénico, un cassette stop flanqueado por sitios LOXP, porque eso ya sería muy grande, y yo en el virus tengo un tamaño pequeño, y además porque a veces los virus son más líquidos, digamos, que hacen recombinaciones de manera más aleatoria, lo que se hace es poner dos sitios LOXP, ¿sí? En vez de uno, pongo dos sitios, y lo que juego es con esta capacidad de invertir el transgen. Entonces lo que hago es poner dos sitios LOXP, el transgen, que es en manera no codificante, ¿sí? De manera invertida respecto a su promotor, y lo que trato de lograr es que se haya dos eventos de recombinación para lograr la expresión del gen de interés. Entonces, al tener dos eventos de recombinación, tengo menos recombinación inespecífica, y
y me evito tener LOXP, stop, codón stop LOXP que me ocupa espacio que no quiero. A este sistema se llama flex, ¿sí? Por flip base excision, ¿sí? Lo que hace primero, cuando se pega la recombinasa, lo que hace es primero invertirlo y después recombinar esta partecita que queda acá. Aleatoriamente puede pasar al revés, primero invierte y después se saca esta partecita de acá, entonces primero flipa y después hace excision, y entonces ahí logramos la expresión de interés, de gen de interés. Bueno, entonces básicamente lo que yo logro ahora es tener un virus CRE dependiente que lo puedo inyectar en ratones que tengan CRE en un subtipo neuronal que a mí me interesa. ¿Sí? Yo, por ejemplo, puedo querer estudiar las neuronas glutamatérgicas de la corteza o las GABAérgicas del estriado. Entonces puedo tener mi gen de interés, flex, ya no es de manera floxeada, pero con dos flox, dos eventos de recombinación. Lo inyecto en mi ratón transgénico que expresa CRE en mi población de interés, y entonces solamente las neuronas que tienen CRE, por ejemplo las excitatorias, me van a expresar mi transgen y las otras no. Y esto de nuevo lo puedo hacer con millones de líneas. Entonces ahora logro tener un subtipo de neuronas marcadas en una región específica. Voy ganando cada vez más especificidad. Y me puedo preguntar, ¿qué hacen estas neuronas? Entonces, después de ganar este nivel de especificidad, lo que me pregunto es eso, ¿cuál es la función? No solo cuál es la anatomía, ¿no? ¿Cuándo se activan esas neuronas? Ahora que tengo tanta especificidad, quiero saber cuándo se activan, qué input tienen, qué pasa si las modifico, si las activo yo cuando quiero, como quiero, o las inhibo. ¿Hay algún efecto en el comportamiento? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las otras herramientas genéticas, no solo la expresión de GFP, que me permiten a mí estudiar la funcionalidad del sistema nervioso? Solé, Sí. ¿te parece hacer un recreíto de 10 minutitos? Ningún problema. Chicos, ¿quieren? Chiques. Sí, Sí, yo sí. dale. Sí. Bueno, o sea que somos y 25 y 35 nos encontramos. Dale. Lo que vamos a charlar ahora un poco son otras herramientas que nos permiten medir la actividad neuronal o perturbar la actividad de las neuronas para ver cuál es el efecto que eso causa y entender un poco cuál es la función de esas neuronas. Entonces, una de las cosas básicas que uno puede hacer es matar selectivamente a neuronas, ¿sí? Hay básicamente dos métodos. Uno usa caspasas, que son las neuronas que se activan en general para inducir apoptosis. Uno sobreexpresa esas proteínas por ejemplo, puede usar un virus de manera dependiente de CRE, un ratón transgénico, y entonces uno puede matar neuronas específicas. O puedes usar otro sistema que es basado en la utilización del receptor de la toxina diftérica y su ligando, que también induce apoptosis cuando el ligando se pega al receptor, y como no está en general en las células, uno puede usar esto, una expresión exógena, digamos, a través de transgénicos o de virus, y de esa manera inducir la muerte de las neuronas. Y esto tiene como ventaja que es que al no ser transitorio, digamos, es bastante drástico, y si una neurona era necesaria para una función, el efecto de la muerte de esas neuronas debería poder visualizarse de alguna manera, ¿no? Debería tener un efecto claro. Y también se usan no solo para estudiar la función de los circuitos, sino también se usan como para modelar enfermedades neurodegenerativas. Como en las enfermedades neurodegenerativas hay muerte neuronal, una manera de simular la muerte neuronal y ver qué le pasa al circuito es matándolas de manera controlada. Como uno puede usar un sistema dependiente de CRE, uno puede inducir la muerte en un animal adulto, en el momento en que uno quiere, en el lugar en el que uno quiere, ¿sí? Bueno, eso no les voy a dar ningún ejemplo porque si no se va a hacer muy largo. Pero bueno, otra de las herramientas que
que se desarrollaron en los últimos años y que básicamente revolucionó un poco en lo que es el campo de la neurociencias es la optogenética. La optogenética se basa en una proteína que se llama channelrhodopsina, que se encontró en algas y que básicamente es un canal iónico que se abre cuando le llega luz, lo que permite que en el alga lo que hace es que al abrirse ese canal se despolariza la célula y eso permite el movimiento del flagelo y hace que ese alga se localice donde está la luz. Ahora, este descubrimiento de esta proteína, a alguien se le ocurrió que podía ser muy útil para estudiar los circuitos neuronales, porque entonces uno puede controlar la excitabilidad neuronal con luz. Entonces, esta proteína, acá se representa entonces la membrana plasmática y el canal, que en general está cerrado. Y cuando incide la luz, incide sobre el retinal, que eso hace que haya un cambio de conformación en la proteína, que ahora se abre, y como es un canal catiónico, se mueven los iones de acuerdo a su potencial, y el potasio sale, el sodio entra, y eso genera una típica corriente de despolarización. Y dependiendo cuán fuerte es esa despolarización, puede hacer que la neurona dispare potenciales de acción. Entonces, básicamente son canales catiónicos que son activables por luz y que son no selectivos. Hay otras opsinas excitatorias que se fueron encontrando después de la más conocida channelrhodopsina. La channelrhodopsina funciona con luz azul, y hay otras que funcionan con otras longitudes de onda, pero en general son siempre canales catiónicos, los que permiten la despolarización de la neurona, y entonces se usan para excitar neuronas. Son opsinas excitatorias. Y claramente, si uno quiere ver la ganancia de función, uno en general también quiere ver la pérdida de la función. Entonces, en el caso de una neurona, la pérdida de función es inhibir esa neurona, ¿sí? Es silenciarla, hacer que no transmita información. Hay varios tipos de opsinas inhibitorias que se encontraron y otras que se desarrollaron derivadas de la channelrhodopsina, donde lo que se trata es de cambiar el tipo de ion que atraviesa ese canal y de esa manera lograr que sea ahora inhibitoria. Por ejemplo, estos canales de cloro, justamente como son canales de cloro, cuando llega la luz el canal se abre y ahora pasa el cloro hacia dentro de la membrana, eso hace que la membrana se vuelva más negativa, se hiperpolarice, y eso de alguna manera silencia a las neuronas. Y después hay otras que son bombas de cloro o bombas de potasio que también logran la hiperpolarización de la célula. Entonces tenemos muchas más que estas, muchas diferentes channelrhodopsinas hoy que responden a diferentes longitudes de onda, que son más rápidas, que son más lentas, muchas opsinas inhibitorias como estas, y uno puede básicamente jugar mucho. Y además de estas herramientas optogenéticas, también se desarrollaron luego herramientas farmacogenéticas. ¿Qué son las herramientas farmacogenéticas? De nuevo, es un receptor que se pone en la membrana, que uno logra expresar en la membrana de una neurona que a uno le interesa estudiar, que están diseñadas, o sea, que no son endógenas, que están diseñadas por alguien, y que tienen la propiedad de abrirse o activarse ante cuando uno le inyecta un ligando al animal que está estudiando, que no existe normalmente. Entonces, en teoría no tiene efectos secundarios. Entonces, las más simples o no sé si necesariamente más simples, pero bueno, para mí en particular son las más simples de entender, son unos receptores que de nuevo son canales. Entonces un canal que está cerrado, como si fuera un canal de neurotransmisor, pero esto no es endógeno, ¿sí? Está diseñado por alguien para que cumpla una función. Entonces lo que hacen es agarrar la estructura de un canal, en este caso por ejemplo es un canal catiónico, que tiene en su espacio extracelular una parte completamente nueva, modificada, que ahora solo pega, digamos, a un ligando particular que no existe, que no es endógeno, que se llama PISAN. Entonces, cuando se pega ese ligando, cambia la conformación, se abre ahora el canal y esta célula se despolariza.
Como esto fue diseñado, lo que esta gente hizo es usar esta misma estructura extracelular y combinarla con un canal aniónico. En este caso, por ejemplo, que pasa a cloro. Entonces, básicamente con el mismo principio uno puede tener, si expresa este canal una herramienta excitatoria que activa las neuronas, y se expresa este otro canal, una herramienta inhibitoria que inhibe las neuronas. Entonces, de nuevo, esto puede ser un transgen que yo lo pongo en un virus, en un ratón transgénico, y puedo estudiar una subpoblación neuronal, activarla e inhibirla. Hay otras herramientas farmacogenéticas diseñadas, estas fueron diseñadas por Scott Sternson, estas otras fueron diseñadas por Ryan Roth, que el principio es el mismo, solo que el receptor que usa él es un receptor que, en vez de ser un canal, es un receptor de 7 pasos transmembrana que activa o inhibe a las neuronas a través de una cascada de señalización, más como si fuera un neurotransmisor modulatorio. Pero de nuevo, usan un ligando que está específicamente diseñado para pegarse a estos receptores y que no es endógeno. Entonces, básicamente yo ahora tengo dos herramientas, optogenéticas y farmacogenéticas, que me permiten activar o inhibir la neurona que yo quiero. Esto básicamente, cada una de estas es un gen que yo puedo poner a mi virus o que puedo usar con un ratón transgénico. La diferencia entre la optogenética y la farmacogenética es, o sea, sirven para cosas parecidas, pero tienen algunas diferencias. La optogenética, como la luz se prende y se apaga inmediatamente, son muy rápidas temporalmente. Ahora, para yo ponerle luz al cerebro de un ratón, tengo que ser invasivo. O sea, si yo le pongo luz azul a través del pelo o a través del hueso, del cráneo del ratón, esa luz no llega a las neuronas, y mucho menos llega si las neuronas son profundas en el cerebro. Y como es luz, la luz por mucho tiempo genera calor, y ese calor genera daño tisular. Entonces justamente es una buena herramienta cuando yo quiero estimular poquito tiempo. Pero a veces yo quiero estudiar comportamientos que llevan mucho tiempo. Por ejemplo, el sueño, o quiero estudiar el estado de saciedad de un animal, o cosas que no son rápidas, ¿sí? Son comportamientos que son lentos. Entonces, para eso quizás necesito una herramienta más lenta. Y la farmacogenética, justamente como implica que uno inyecte un ligando en el ratón, y eso va a ir uno lo inyecta intraperitoneal, en el peritoneo del animal, eso va por sangre hasta el cerebro, hasta que se pega al receptor, eso lleva su tiempo, entre 30 y 40 minutos, entonces y dura además, tarda en tener efecto y dura también otra hora o 2 horas de efecto. Entonces las herramientas farmacogenéticas en ese caso tienen una ventaja, casi no son invasivas porque es solamente una inyección, y también son reversibles, digamos, a la larga se lava. Una desventaja que hay que tener bastante cuidado es que esas drogas, que si bien fueron diseñadas específicamente para no tener efectos secundarios, ya se ha visto que los tienen. Entonces uno siempre tiene que hacer el control correcto. Entonces, básicamente, estas herramientas me permiten ver la ganancia de función y la pérdida de función de una neurona, ¿sí? Jugar con activarla cuando yo quiero o inhibirla cuando yo quiero. Las herramientas inhibitorias son inhibitorias siempre a medias, ¿sí? Cuando idealmente uno cree que uno utiliza farmacogenética, autogenéticamente, una opsina inhibitoria o un ligando inhibitorio, y uno cree que la va a silenciar, la neurona no dispara más potenciales de acción. Y eso no es real. En general lo que pasa es esto, que esta neurona venía disparando, estos son potenciales de acción de la célula. Uno acá le está haciendo el tratamiento que quiere y ves cómo reduce. Reduce la cantidad de disparos. Hay un efecto, ¿sí? Está inhibiendo esa neurona, pero no la está silenciando por completo. Es muy difícil silenciar una neurona por completo, depende mucho de la propiedad de esa neurona. Pero como esa neurona sigue recibiendo información, porque yo no estoy modificando todo el circuito, estoy modificándola solo a ella, es muy difícil callarla por completo. Por eso, esto viene a colación, simplemente por eso a veces es necesario hacer los experimentos de muerte neuronal, donde la única manera que yo tengo de yo silenciar realmente esta neurona es matándola. Entonces, ahora que puedo modificar la actividad de las neuronas
a piacere, lo que a mí, la pregunta que yo tengo es, ¿qué pasa con el comportamiento del animal, ¿no? Básicamente uno no solo hace la estrategia optogenética o farmacogenética, sino que uno tiene que estar grabando al animal, observando al animal, para ver qué ocurre cuando yo activo o inhibo esas neuronas. Entonces, si quiero hacer, como les decía recién, si quiero hacer optogenética, tengo que ser invasivo, ¿sí? Para poder ponerle luz adentro del ratón, lo que hago es inyectarle, esto es una fibra óptica, que se la pongo adentro de la cabecita del ratón, se lo pego con pegamento realmente, y después uno le conecta una fibra óptica que empalma, digamos, que se la puede poner y sacar. Esta es la fibra óptica, esta es la cabecita del ratón, y esta es la luz, acá está la luz prendida, básicamente. Entonces, de esa manera yo tengo la posibilidad de iluminar adentro de la cabeza del ratón. En general, la luz, acá parece que hay una terrible cantidad de luz, la luz en realidad difunde, o sea, se dispersa muy rápido y afecta 500 micrones alrededor de donde está la fibra óptica, depende del tamaño de la fibra óptica, pero no es que se afecta todo el cerebro, ¿sí? Es la fibra óptica, el tamaño de esa fibra óptica y dónde está colocada también determina el efecto de mi activación o inhibición optogenética. Perdón, cuando Sole dice, cuando yo le pongo la luz, ella realmente hace los experimentos, no es que está hablando así, como haciéndose Acá les cargo voy a de mostrar algo un que experimento. era otro, no, ella lo hace. Sí. Acá les quería justamente mostrar uno de los experimentos que hicimos, para que vean cómo es el ejemplo de qué es lo que uno espera ver cuando activa o inhibe estas neuronas. Nosotros estudiamos los circuitos motores, y la idea es tratar de entender qué regiones del cerebro participan en el control de diferentes movimientos. Entonces, estábamos en este caso estudiando una región del cerebro que se conoce como la región locomotora del mesencéfalo, y que está formada por neuronas, como siempre. Cada región en el cerebro tiene muchas neuronas, entonces hay neuronas glutamatérgicas, pero también GABAérgicas y mismo colinérgicas, que son modulatorias. Entonces queríamos estudiar el rol de las neuronas glutamatérgicas de esa región, y lo que hicimos es inyectar de manera local, en esa región, en el MLR, un virus dependiente de CRE, FLEX, que expresa la channelrhodopsina. Entonces, lo que estamos tratando es activar esas neuronas. Y para que esto funcione, para que se exprese channelrhodopsina en las neuronas glutamatérgicas, lo que usamos es un ratón transgénico que expresa CRE en neuronas glutamatérgicas. Entonces, básicamente, esta combinación de un ratón transgénico con un virus CRE dependiente nos da la especificidad de subtipo neuronal excitatorio y nos permite modificarla. Entonces, justamente lo que vemos es esto, es una arena cuadrada, acá está el ratoncito con la inyección, y van a ver que dice on cuando se prende el láser. Entonces ahí está, el ratón está tranquilito, ven que tiene dos fibras ópticas, le hicimos bilateral en este caso. On, y el animal que estaba tranquilito empieza a caminar. Entonces, al activar estas neuronas, lo que yo estoy logrando es que el animal inicie una locomoción perfecta, completamente coordinada, ¿sí? Muy natural. Y si yo aumento la intensidad de la luz, aumento la velocidad máxima en la que corre ese ratón. Entonces, ese es el tipo de experimentos que nos permiten entender cuál es la función de estas neuronas. Nosotros por lo menos podemos decir que estas neuronas participan en el control de la locomoción, ¿sí? Bueno, y en este trabajo nosotros fuimos un poquito más. Estas son unas neuronas. Entonces, si uno quiere estudiar el circuito neuronal, uno quiere saber, por ejemplo, a qué neuronas le transmite esta información locomotora, ¿sí? Cómo llega esa información a las patas del animal que hace que se muevan, básicamente, ¿no? Entonces estamos tratando de completar ese circuito. Entonces estas neuronas del MLR, nosotros vimos que tenían un axón que iba hacia abajo, digamos, hacia la médula espinal, pero que contactaba unas neuronas en el medio, que es una región que no les voy a decir el nombre porque es imposible, la vamos a llamar el PGI. Entonces,
para ver si realmente ese axón que pasaba contactaba a esas neuronas, hicimos esto que yo les había contado al principio de la charla. Usamos, a través de un virus, un transgen que expresa GFP solamente en la sinapsis, fusionado a sinaptofisina. Entonces yo puedo ver con estas bolitas la sinapsis, y lo que quiero ver son las sinapsis de las neuronas del MLR glutamatérgicas sobre las neuronas del LPGI, en este caso que proyectan hacia la médula espinal, porque lo que estoy queriendo ver es si este circuito existe, si la información de locomotora del MLR pasa a través de esta región y va de ahí a la médula espinal que controla las patas. Entonces, para marcar estas neuronas usé un virus retrógrado, esos que yo les decía antes. Y entonces básicamente puedo contar cuántas sinapsis tiene una neurona que proyecta la médula espinal. Y vemos que como hay sinapsis, este circuito existe, ¿sí?